soy Nathaniel. Tengo 31 años, y hace 17, mis padres tomaron una decisión calculada y a sangre fría, mi infancia había terminado oficialmente. La mañana exacta de mi 14º cumpleaños, colocaron un pesado candado de bronce en nuestro refrigerador de la cocina y me dijeron que, si quería comer, tendría que comprar mi propia comida. Recuerdo haberme quedado parado en medio de nuestra impecable cocina con encimeras de mármol, mirando fijamente la gruesa cadena de metal, que envolvía firmemente el pomo de la despensa. Mi padre, Richard, estaba allí, secándose las manos con un paño de lino, y me miraba con ojos completamente desprovistos de calidez, de empatía o de cualquier instinto paternal básico. Yo era un niño, pero mientras me moría de hambre, mientras restregaba la espesa grasa quemada de los suelos de un restaurante hasta medianoche, solo para comprar una sola barra de pan barato y un bote de mantequilla de cacahuete, mis padres le compraban a mi hermano menor, Julian, bayas importadas fuera de temporada y financiaban un estilo de vida derrochador y consentido. Me dijeron que les debía por el techo que me cubría. Me humillaron sin piedad. Se burlaron de mi ropa de segunda mano delante de nuestros vecinos adinerados, durante las reuniones de la Asociación de Propietarios. Trataron mi propia existencia como una mala inversión. Y finalmente, la mañana de mi 18º cumpleaños, mi padre me entregó un aviso de desalojo mecanografiado, que exigía $800 al mes por el alquiler de mi habitación de la infancia. Pero había algo enorme que ellos no sabían. No sabían que el adolescente desesperado y hambriento, al que habían echado bajo la gélida lluvia de Seattle, un día compraría en silencio la misma deuda que ellos no habían pagado. No sabían que, 16 años después, cuando su hijo predilecto los arruinó y se enfrentaban a la ruina financiera total, la misteriosa compañía de inversión inmobiliaria a la que suplicaban una extensión de alquiler era, en realidad, de mi propiedad. Y ahora, ellos son los que están de pie en el vestíbulo de mi corporación, rezando desesperadamente para que les muestre la misericordia absoluta que ellos nunca me mostraron. Antes de contarles exactamente cómo cambié las tornas, construí un imperio desde la nada y legalmente me convertí en el propietario de mis padres. Denle un me gusta a este vídeo si creen que la verdadera justicia siempre llega. Y por favor, dejen un comentario haciéndome saber desde qué ciudad o estado están viendo esto hoy. Su apoyo significa todo para mí. Ahora, volvamos a la mañana que fracturó mi vida para siempre. La vista desde mi oficina en el ático, en el centro de Seattle, es nada menos que impresionante. A través de los ventanales de cristal templado, que van del suelo al techo, puedo ver los enormes buques de carga surcando el estrecho de Puget, y el horizonte de la ciudad elevándose como un bosque de acero contra las pesadas nubes grises. Soy el propietario principal de una firma de arquitectura y desarrollo comercial multimillonaria. Manejo desarrollos inmobiliarios urbanos masivos. Mi salario personal y los dividendos de mis inversiones son cifras que no podría haber comprendido hace 2 décadas. He construido una fortaleza de riqueza y seguridad a mi alrededor. Pero cada vez que me sirvo una taza de café solo por la mañana, mi mente inmediatamente regresa a un martes helado de octubre. Mi 14º cumpleaños. Esa mañana me desperté con la tranquila e ingenua esperanza que tiene todo niño. No esperaba una fiesta masiva ni una montaña de regalos caros. Éramos una familia acomodada que vivía en un impecable barrio residencial cerrado. Mi padre era un consultor corporativo senior, que obtenía un salario cuantioso manejando fusiones y adquisiciones corporativas de alto riesgo. Mi madre, Beatriz, era ama de casa y dedicaba mucho más tiempo a organizar galas benéficas de la alta sociedad, a planificar suntuosas cenas de acción de gracias para sus amigos y a asistir a partidos de tenis que a criar a sus 2 hijos. Yo solo esperaba un simple saludo. Quizás el olor a tortitas o a tocino cocinándose en la estufa, solo un atisbo de reconocimiento de que yo existía y de que mi nacimiento importaba. Bajé las escaleras alfombradas. La casa estaba completamente en silencio. Giré la esquina hacia la espaciosa cocina, esperando ver una tarjeta en la isla. En cambio, mi madre estaba sentada en la barra de desayuno, sorbiendo un espresso y hojeando una revista de estilo de vida brillante. Mi padre estaba parado directamente frente a nuestro enorme refrigerador de doble puerta de acero inoxidable. Sostenía un cerrojo de acero, un taladro eléctrico y un pesado candado de bronce. Lo observé, paralizado por la confusión. Mientras el taladro zumbaba violentamente, atornilló gruesos tornillos de metal directamente en el costoso electrodoméstico, dañando permanentemente la carcasa metálica solo para asegurar el cerrojo.
Pasó el pesado candado por el lazo metálico, lo cerró con un chasquido fuerte y pesado que resonó por toda la gran habitación, y deslizó la llave plateada en el bolsillo de sus pantalones de vestir a medida. Se volvió hacia mí. No sonrió. No dijo, «Feliz cumpleaños». 14 años son suficientes para valerte por ti mismo, Nathaniel, dijo llanamente. Su voz era completamente plana, enteramente desprovista de emoción, exactamente como si estuviera discutiendo un cambio menor en un contrato corporativo. La infancia es un privilegio, no una garantía de por vida. Si quieres comestibles, ropa o útiles escolares de ahora en adelante, los compras tú mismo. Lo miré fijamente, esperando el desenlace. Miré a mi madre. Esperé que interviniera, que lo reprendiera, que dijera que era una broma cruel y retorcida. Beatrice simplemente pasó la página de su revista, dio un sorbo lento y deliberado a su café, y ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos. Tu padre tiene razón, murmuró, su tono teñido de una molestia casual. Es hora de que aprendas el valor del dinero. Aquí no estamos dirigiendo una organización benéfica. Pensé que estaban tratando de enseñarme una dura lección temporal. Pensé que tal vez había dejado las luces encendidas demasiadas veces o había olvidado mis tareas, y que estaban demostrando algo por 1 o 2 días. Pero a la mañana siguiente, me desperté y encontré pesadas cadenas de metal de calidad industrial envueltas firmemente alrededor de las puertas dobles de madera de la despensa. Los armarios que contenían los aperitivos, los cereales, el pan, la pasta, todo cerrado herméticamente. Fui a la escuela secundaria ese día con el estómago vacío que rugía tan fuerte durante mis clases de la mañana que tuve que disculparme para ir al baño, solo para beber agua helada del grifo y sentirme algo lleno. Cuando llegué a casa esa tarde, mi hermano de 12 años, Julian, estaba sentado en la mesa del comedor. Julian era el hijo predilecto, el heredero. Él no podía hacer absolutamente nada mal a sus ojos. En ese momento, estaba comiendo un enorme plato de moras frescas fuera de temporada y un grueso sándwich de embutidos en pan artesanal. Al lado de su silla, en el suelo de madera, había unas zapatillas de diseñador completamente nuevas y una consola de videojuegos recién lanzada que mi padre le acababa de traer sin ningún motivo. ¿Vas a hacer tu propia cena?, preguntó Julian, con la boca llena de comida, una sonrisa cruel y burlona asomando a sus labios. En ese devastador momento exacto, me di cuenta de que nadie vendría a salvarme. Mis padres habían tomado una elección consciente y deliberada. Julian era su inversión. Yo era su carga, una carga financiera que estaban completamente cansados de financiar. Si quería sobrevivir, si quería comer una sola comida, tenía que convertirme en un fantasma en mi propia casa. Tenía que convertirme en una máquina. Y eso es exactamente lo que hice. Simplemente no me di cuenta de cuánto de mi juventud, mi dignidad y mi alma me costaría en el proceso. Pensé que el hambre física era la peor parte de esa primera semana. Estaba increíblemente equivocado. El cuerpo humano es notablemente resistente y se adapta a la inanición. Pero la mente humana nunca, jamás, olvida la profunda y ardiente indignidad de ello. Desde el día exacto en que cumplí 14 años hasta el día en que me convertí en adulto legal, mi vida se convirtió en un ciclo brutal, interminable y agotador de trabajo físico y agotamiento severo. Mientras mis compañeros de escuela discutían con sus padres sobre los toques de queda de los viernes por la noche o rogaban dinero para la gasolina para ir al centro comercial local, toda mi existencia estaba meticulosamente planificada minuto a minuto solo para asegurar mi supervivencia básica y fundamental. Mi alarma sonaba exactamente a las 4:30 de la mañana todos los días, los 7 días de la semana. Lloviera o tronara, me ponía los jerseys finos y gastados que tenía, me calzaba mis zapatillas baratas y me subía a mi bicicleta oxidada de segunda mano. Repartía pesadas pilas de periódicos por nuestra rica urbanización. La lluvia de Seattle es absolutamente implacable. No te limpia. Se te mete hasta los huesos y te congela de adentro hacia afuera. Recuerdo claramente cómo mis dedos se me entumecían completamente, agarrando el manillar de goma mojado y resbaladizo, lanzando periódicos gruesos envueltos en plástico sobre los porches secos y protegidos de casas enormes, igual que la mía. Casas donde niños de mi misma edad dormían plácidamente en camas cálidas y cómodas, sabiendo sin duda que sus padres los amaban. Después de completar la brutal ruta matutina, iba directamente a la escuela secundaria.
Me sentaba en clases de cálculo avanzado, literatura avanzada y química, tratando desesperadamente de mantener mis pesados ojos abiertos. Me negaba a que mis notas bajaran. Mis notas eran mi único billete garantizado para salir de esa casa. La hora del almuerzo era una auténtica pesadilla. La cafetería de la escuela olía a pizza caliente, patatas fritas al horno y sándwiches tostados. Solo el olor hacía que mi estómago se retorciera de intensa agonía. Pasaba directamente por las puertas dobles, me deslizaba a las filas traseras de la biblioteca de la escuela, donde nadie iba, y sacaba de mi mochila un paquete aplastado de galletas saladas de la tienda de $1. Las comía increíblemente despacio, acompañándolas con agua tibia de la fuente. A veces, en un buen día, cuando tenía monedas extra, comía una lata de atún genérico barato. Ese era mi combustible. Pero el trabajo realmente agotador comenzaba cuando sonaba el timbre final de la escuela a las 3:15 de la tarde. Caminaba 2 millas bajo la lluvia hasta una cafetería destartalada local, en el límite industrial de la ciudad. La cafetería estaba administrada por un hombre mayor y brusco llamado Samuel. Samuel era un veterano de la Marina jubilado que no toleraba la pereza, las excusas o las quejas de nadie. Pero poseía un sentido de honor profundo, callado y tácito. Entré en su cafetería un martes helado, calado hasta los huesos por la lluvia, y le pedí trabajo lavando platos. Me miró fijamente a mi cuerpo delgado y tembloroso, no me hizo ni una sola pregunta sobre mi edad o mis padres, y me entregó un pesado delantal de goma industrial. Durante 3 horas brutales cada noche, estuve de pie sobre un enorme fregadero de acero inoxidable lleno de agua hirviendo e increíblemente grasosa. Restregaba huevos pegados, grasa de hamburguesa carbonizada y queso quemado de pesadas sartenes de hierro. Mis manos estaban constantemente ampolladas, rojas y dolorosamente agrietadas. El olor a jabón viejo, lejía y cebolla frita se adhería a mi pelo, a mi ropa, a mi piel. Nunca pude lavarlo del todo. Una tarde, unos 6 meses después de empezar a trabajar allí, Samuel entró en la cocina trasera para revisar el inventario. Se quedó en silencio y me observó restregando una olla enorme con una intensidad maniática y desesperada. Notó una pequeña y barata libreta de espiral amarilla junto a mi mochila en el estante seco. Esa libreta era mi salvavidas absoluto. En ella, registraba meticulosamente cada centavo que ganaba y cada centavo que gastaba. Llevaba la cuenta del coste del papel de mi libreta, del abrigo de invierno de segunda mano que compré para mí porque el viejo tenía agujeros, de la medicina genérica para la gripe que pagué en Walmart cuando estaba enfermo. Estaba registrando el coste literal y exacto de mi propia existencia. Samuel se acercó y la recogió. No pidió permiso. Simplemente la abrió. Miró las columnas de mi letra limpia y desesperada. ¿Pagas tus propias revisiones dentales?, preguntó Samuel, con la voz baja y ronca. Dejé de restregar. Mantuve mis ojos fijos en el agua jabonosa. Sí, señor. ¿Tus padres? ¿Dónde están? Están en casa, señor. Viven en la colina oeste. Samuel cerró la libreta suavemente. No ofreció lástima. La lástima es absolutamente inútil para un niño que se muere de hambre. Pero esa noche, cuando terminé mi turno y cogí mi mochila, había un paquete pesado envuelto en papel de aluminio justo encima de ella. Era un enorme sándwich de pastel de carne y una gran porción de pastel de cereza. Sobras, gruñó Samuel, limpiando agresivamente el mostrador con un trapo. Tíralo o cómetelo. No me importa. El inspector de sanidad dice que no puedo guardarlo. Lo hizo en cada turno durante 3 años. Me salvó la vida, y me aseguré de que lo supiera años después, cuando compré el edificio comercial donde se encontraba su restaurante y le entregué la escritura por $1. Mientras tanto, en mi casa, el contraste era absolutamente repugnante. Entraba por la puerta principal a las 9 de la noche. Mis piernas me pesaban como plomo. Olía a desengrasante industrial y comida vieja. Mis padres estaban sentados en la sala de estar viendo la televisión o sorbiendo vino caro. Nunca me preguntaron cómo me había ido el día. Nunca me preguntaron por mis notas o si estaba cansado. Simplemente me miraban con un ligero disgusto, arrugando la nariz como si la ayuda contratada acababa de entrar por la puerta principal y había manchado de barro su cara alfombra persa.
Julian, por otro lado, vivía una vida de lujo puro y sin adulterar. Cuando cumplió 16 años, mi padre lo llevó orgullosamente al camino de entrada y le entregó las llaves de un Porsche negro azabache completamente nuevo. Yo estaba en el pasillo, usando unos pantalones vaqueros que había comprado en Goodwill y remendado yo mismo porque se estaban rompiendo por la rodilla, viendo a mi madre tomar fotos de Julian apoyado en el brillante capó de un coche que costaba más de lo que yo ganaría en una década lavando platos. Los oí hablar en la cocina una noche durante la Semana de Acción de Gracias. Yo estaba completamente quieto en el oscuro pasillo, escuchando. El fondo universitario de Julian se ve increíblemente saludable, dijo mi padre, sirviéndose una copa de Cabernet caro. Deberíamos buscar tutores privados para el SAT para subir sus notas. El chico es brillante. Solo necesita concentración. ¿Qué hay de Nathaniel?, preguntó mi madre. No por preocupación maternal, sino por una molestia logística, como si hablara de un electrodoméstico averiado que necesitaba ser retirado. Nathaniel es un superviviente, respondió Richard con frialdad, dando un sorbo a su vino. Él no necesita nuestro dinero. Además, forjar el carácter construye el éxito. ¿Lo resolverá, o no? De cualquier manera, nuestra prioridad financiera es Julian. No irrumpí. No grité. La ira es un lujo para las personas que tienen una red de seguridad en la que apoyarse. Simplemente subí a mi habitación, saqué el grueso sobre de dinero en efectivo de una rendija de mi colchón y lo conté de nuevo. Cada dólar en ese sobre era un ladrillo en el muro masivo que estaba construyendo entre ellos y yo. Soporté ese tormento psicológico durante 4 años. Mantuve la cabeza baja. Mantuve un impecable promedio de 4.0. Conseguí una beca académica completa para una prestigiosa universidad. Pensé que la meta estaba a la vista. Pensé que el día que cumpliera 18 años, empacaría mis maletas en silencio, me mudaría a una residencia universitaria y desaparecería para siempre de sus miserables vidas. Pero mi padre no había terminado conmigo. Tenía un último cuchillo brutal que retorcer. Era la mañana de mi 18º cumpleaños. También era el día exacto después de mi graduación de la escuela secundaria. Me había graduado como el mejor de mi clase. Di un discurso en el escenario. No invité a mis padres a la ceremonia, y ellos ciertamente no se molestaron en preguntar a dónde iba esa noche. Estuve solo en ese escenario, empuñando un papel que demostraba que era más inteligente y trabajaba más duro que cada uno de los chicos en esa habitación, cuyos padres habían pagado por sus tutores y fondos universitarios. Bajé a la cocina a la mañana siguiente. Llevaba mi pesada mochila colgada del hombro, preparándome para mi turno matutino en una obra de construcción comercial local donde había tomado un trabajo de verano vertiendo hormigón antes de que comenzara la universidad. La casa estaba tranquila, muy parecida a como estaba 4 años antes. En ese día fatídico, Richard estaba sentado en la isla de granito. Vestía un traje elegante a medida, sorbiendo su café matutino mientras leía la sección financiera del periódico. Beatriz estaba arreglando caras flores importadas en un jarrón de cristal junto al gran ventanal. Buenos días, murmuré, dirigiéndome directamente a la puerta principal, sin querer interactuar. Siéntate, Nathaniel, ordenó Richard. El tono de su voz hizo que el pelo de la nuca se me erizara. Era el mismo tono corporativo plano y autoritario de 4 años atrás. Me detuve en seco. Me di la vuelta. Caminé lentamente de regreso a la cocina y me paré directamente frente a él. Me negué a sacar un taburete. Me negué a sentarme. Richard metió la mano en su caro maletín de cuero que descansaba en el taburete junto a él. Sacó un documento mecanografiado, blanco e impecable. Lo colocó en la encimera y lo deslizó por el pulido granito hasta que el borde del papel tocó mis dedos. Miré la parte superior de la página, en letras mayúsculas y en negrita. Decía, contrato de arrendamiento residencial mes a mes. Eres un adulto legal hoy, Nathaniel, dijo Richard, juntando perfectamente las manos, con los ojos fijos en los míos. A partir de mañana, el alquiler de tu habitación es de $800 al mes. Los servicios públicos no están incluidos en esa cifra. Serás responsable de precisamente 1/3 de las facturas de agua, electricidad e internet. El alquiler vence el 1 de cada mes.
sin excepciones, sin periodos de gracia. Paga o múdate. Miré el papel. La fuente estaba perfectamente alineada. Realmente se había tomado el tiempo de consultar a un abogado o redactar un contrato de arrendamiento legalmente vinculante para su propio hijo. $800 al mes. Yo apenas ganaba por encima del salario mínimo. Estaba ahorrando cada centavo solo para pagar los caros libros de texto, las tasas de laboratorio y los planes de comidas que mi beca académica no cubría completamente. Esto no era una lección de responsabilidad. Era un aviso de desalojo disfrazado de amor duro. Esta era su forma enferma y retorcida de asegurar que yo permaneciera empobrecido, atrapado bajo su control, sirviendo como un suplemento financiero para el estilo de vida derrochador y consentido de Julian. Miré a mi madre. Beatrice estaba ocupada recortando cuidadosamente las espinas de los tallos de las rosas. Ni siquiera giró la cabeza para reconocer la ejecución que tenía lugar en su propia cocina. Me voy a la universidad en exactamente 2 meses, dije, mi voz firme, aunque mi corazón golpeaba violentamente contra mis costillas. Entonces debes $1.600 por esos 2 meses, más tu parte de los servicios públicos, respondió Richard con suavidad, recostándose en su silla. Bienvenido al mundo real, hijo. Nada es gratis. Firma el papel. No discutí. No rogué clemencia. No derramé ni una sola lágrima. Toda la tristeza que había sentido por los padres que deseaba haber tenido, murió mucho, mucho tiempo atrás. Fue reemplazada por una fría, dura e impenetrable capa de hielo. Miré a mi padre directamente a los ojos. No parpadeé. No me inmuté. Empacaré mis cosas, dije. La expresión engreída y arrogante de Richard flaqueó por una fracción de segundo. Esperaba completamente que me arrastrara. Esperaba que colapsara y le entregara el sobre de dinero en efectivo por el que él sabía que me había estado matando a trabajar. Quería romper mi espíritu. Me di la vuelta y subí las escaleras. Ni siquiera tenía una maleta. Fui al armario de servicios del pasillo, saqué 2 bolsas de basura de plástico negro resistentes y volví a mi pequeña habitación vacía. Empaqué mi abrigo de invierno de segunda mano, mis pocos pares de vaqueros gastados, mis viejas botas de trabajo y mis libros de texto de la escuela secundaria. Saqué el sobre de dinero en efectivo del colchón, lo conté una última vez y lo metí profundamente en el bolsillo interior de mi chaqueta. En 40 minutos, toda mi infancia, toda mi existencia en esa casa, se redujo a 2 bolsas de basura. Bajé pesadamente las escaleras. Las bolsas golpeaban contra la barandilla de madera. Julian holgazaneaba en el sofá de la sala de estar, jugando a un videojuego violento en el enorme televisor de pantalla plana. No pausó el juego. Ni siquiera levantó la vista mientras yo pasaba. Caminé hacia la puerta principal. La abrí. Afuera, el cielo de Seattle se había abierto por completo, derramando una lluvia fría, fuerte y torrencial sobre el camino de entrada pavimentado. No miré atrás. Salí a la furiosa tormenta y cerré la pesada puerta de madera detrás de mí. El fuerte chasquido del cerrojo sonó exactamente como el chasquido del candado de 4 años atrás. Caminé 3 millas bajo la lluvia torrencial. Mis botas de trabajo estaban completamente empapadas. Mis manos estaban heladas, agarrando las bolsas de plástico. Terminé en un complejo de apartamentos modesto y destartalado, en el límite más áspero de la ciudad. Llamé a una puerta de sótano. Marcus abrió. Marcus era mi único amigo cercano en la escuela secundaria. Un chico que entendía exactamente lo que significaba no tener absolutamente nada. Su familia luchaba solo para mantener las luces encendidas. Me miró, empapado, sosteniendo 2 bolsas de basura, tiritando de frío. Apártate, dijo Marcus al instante, haciéndose a un lado y señalando el sofá cama gastado y manchado de su sala de estar, que era pequeña y oscura. Tengo ramen instantáneo en la estufa. Dormí en ese sofá irregular durante 2 meses seguidos, hasta que abrieron las residencias universitarias. Trabajé turnos dobles en la obra, mezclando pesadas bolsas de hormigón y transportando enormes pilas de madera, vertiendo cada gota de mi rabia, mi traición y mi dolor en el agotador trabajo físico.
Cada vez que mis músculos gritaban de agonía absoluta, recordaba la cara engreída de Richard deslizando ese contrato de arrendamiento por la encimera de granito. El día que salí de esa casa, me hice un juramento de sangre silencioso e inquebrantable a mí mismo: nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiría que otro ser humano tuviera poder sobre mi supervivencia, mis finanzas o mi dignidad de nuevo. Inmediatamente cambié mi número de teléfono. Borré todas mis cuentas de redes sociales. Corté completa y absolutamente todo contacto con Richard, Beatriz y Julian. Me convertí en un fantasma. Estaba construyendo una fortaleza masiva e impenetrable, y la iba a construir completamente solo. La siguiente década de mi vida fue un borrón de ambición implacable y obsesiva. La universidad no fue un tiempo de fiestas de fraternidad, partidos de fútbol y errores imprudentes para mí. Yo vivía y respiraba en los estudios de dibujo de arquitectura de la universidad. Sobrevivía con café solo, fideos instantáneos baratos y una disciplina implacable y castigadora. Mientras mis compañeros salían los viernes por la noche y dormían hasta tarde los fines de semana, yo trabajaba como pasante remunerado en una firma de desarrollo comercial de nivel medio en el centro. No estaba allí solo para traer café. Estaba aprendiendo la despiadada e implacable mecánica del sector inmobiliario urbano, las complejas leyes de zonificación y las negociaciones agresivas de contratos. No solo quería ser un arquitecto que dibujara bonitos diseños. Quería ser dueño de las enormes estructuras de acero que daban forma al horizonte de la ciudad. Quería un patrimonio innegable e inquebrantable. Quería poder absoluto sobre mi propio destino. Para cuando cumplí 28 años, había cofundado con éxito Brooks and Sterling Architecture. Mi socio comercial y yo comenzamos relativamente pequeños, renovando antiguos almacenes industriales para convertirlos en oficinas tecnológicas modernas y elegantes para startups. Pero mi impulso implacable y mis ofertas agresivas nos llevaron rápidamente a importantes redesarrollos urbanos comerciales. Ya no solo diseñábamos edificios. Estábamos manejando proyectos estructurales multimillonarios, tratando directamente con grandes bancos nacionales, fondos de inversión y enormes empresas de cartera. Mi verdadero avance llegó cuando conseguí una reunión de alto riesgo con Harrison, el CEO de uno de los conglomerados inmobiliarios más grandes e intimidantes del noroeste del Pacífico. Harrison era un auténtico tiburón, un hombre que no respetaba nada más que los resultados contundentes, la honestidad brutal y la influencia. Entré en su enorme sala de juntas en el 50º piso, expuse mis planos detallados para un enorme centro comercial en el centro y le presenté un diseño radical que reducía sus costes de construcción proyectados en un 15%, al mismo tiempo que aumentaba significativamente la superficie útil alquilable. Intentó intimidarme. Recorrió la habitación, destrozando mis proyecciones, cuestionando mi edad y mi experiencia. Pero yo había pasado toda mi adolescencia sobreviviendo a la guerra psicológica de mi propio padre. Un rico CEO con un traje italiano a medida no me asustaba en lo más mínimo. Me mantuve firme, refuté cada argumento con datos contundentes e innegables, y no me inmuté ni una sola vez. Harrison firmó el enorme contrato ese mismo día. Ese único acuerdo catapultó mi empresa a la estratosfera. Mi patrimonio personal se disparó. Compré mi propia casa ultramoderna en las colinas ricas directamente en efectivo. Sin hipoteca, sin apalancamiento, completa e absoluta independencia financiera. Había construido la fortaleza, pero el éxito masivo te convierte en un objetivo masivo. A medida que la empresa crecía exponencialmente, contratamos un equipo de diseñadores senior y gerentes de proyectos. Uno de ellos era un tipo llamado Gavin. Gavin era de conversación fluida, muy carismático e increíblemente talentoso en el dibujo. Lo tutoré personalmente. Lo introduje en el círculo íntimo. Confiaba en él. Fue un error colosal. Estábamos en las etapas finales y críticas de la licitación para un enorme contrato municipal, una lucrativa asociación público-privada para rediseñar completamente el distrito de la Ribera. Era un proyecto de legado, de esos que cimentan la reputación de una empresa durante décadas. Yo había dedicado 6 meses agotadores de mi vida a perfeccionar los diseños estructurales. 2 semanas antes de la fecha límite oficial para la presentación de la oferta, Brenda, mi directora financiera, entró en mi oficina. Brenda es una mujer de unos 50 y tantos años, tan astuta como un rayo, que maneja el enorme flujo de caja y las complejas inversiones de nuestra firma con mano de hierro.
Cerró la pesada puerta de mi oficina y le puso el pestillo. Nathaniel, dijo Brenda, con la voz inusualmente tensa y urgente. Tenemos una filtración masiva de datos. Estaba realizando una auditoría rutinaria de antecedentes en nuestros servidores encriptados. Alguien transfirió todo el directorio de archivos CAD del proyecto Waterfront a una dirección IP externa e irrastreable a las 3 de la mañana de anoche. Sentí un pico de adrenalina frío y familiar que me golpeó el pecho. Rastréalo. Lo hice, dijo, deslizando un grueso registro impreso sobre mi escritorio. Son las credenciales administrativas de Gavin, y la dirección IP finalmente redirigía a una empresa fantasma registrada a nombre de Víctor. Víctor era mi rival más grande y despiadado de la ciudad, un desarrollador implacable conocido por subestimar ofertas, sobornar a funcionarios y robar propiedad intelectual. Gavin me estaba vendiendo. Estaba traicionando a la firma por un enorme pago secreto, buscando una rápida promoción en la competencia. Por una fracción de segundo, el viejo pánico se reavivó dentro de mí. La sensación visceral de ser traicionado por alguien en quien confiaba. Pero el niño asustado y hambriento de 14 años estaba muerto hace mucho tiempo. Ahora era un CEO. No me enojé. Me volví altamente táctico. No despedí a Gavin de inmediato. No lo confronté ni revelé mis intenciones. En cambio, pasé las siguientes 48 horas trabajando completamente fuera de línea con mi ingeniero jefe en un lugar seguro. Renovamos por completo el diseño de la ribera, haciendo cambios sutiles pero críticos en los cálculos de carga, dejando los archivos robados de Gavin absolutamente obsoletos y estructuralmente defectuosos. Dejamos que Víctor presentara con confianza la oferta robada a la ciudad. Cuando el ayuntamiento revisó las propuestas, el diseño robado de Víctor no cumplió con los requisitos actualizados de zonificación sísmica. Requisitos que yo había anticipado e incorporado exclusivamente en mi nueva oferta segura. Víctor fue humillado públicamente, descalificado e inmediatamente investigado por espionaje corporativo. Despedí a Gavin a la mañana siguiente con un equipo de abogados corporativos agresivos esperando en el vestíbulo para confiscar sus aparatos electrónicos y notificarle una demanda masiva. Aplasté la traición instantáneamente, sin piedad y de forma totalmente legal. Pero fue durante este periodo exacto de maniobra financiera intensificada, mientras Brenda y yo expandíamos agresivamente la cartera de inversiones de nuestra firma para ocultar efectivo de los impuestos, que una oportunidad increíble y muy específica llegó a mi escritorio. Brenda entró en mi oficina sosteniendo una gruesa carpeta con pestañas rojas. Nathaniel, el primer banco regional está liquidando una enorme cartera de deudas comerciales y residenciales morosas, explicó, dejando caer el archivo sobre mi escritorio. La están vendiendo por centavos de dólar para sanear sus cuentas antes de que termine el trimestre y lleguen los auditores. Es una inversión muy sólida si ejecutamos agresivamente los activos físicos. Quiero que revises la lista de propiedades con hipotecas impagadas. Tomé el archivo. Escaneé la larga lista de direcciones, lotes comerciales, centros comerciales abandonados, ejecuciones hipotecarias residenciales. Y entonces, mi dedo se detuvo en seco en la página. Se me cortó la respiración bruscamente. Miré la dirección impresa en tinta negra y negrita en la página 4. Era una dirección en un impecable barrio residencial cerrado. Una dirección que no había visto ni pronunciado en 16 años. Era la casa de mis padres, la enorme casa de la que me habían echado bajo la lluvia, el camino de entrada donde le habían comprado a Julian su Porsche. Estaba listada como gravemente morosa. Una segunda hipoteca masiva estaba en mora. Los procedimientos de ejecución hipotecaria eran inminentes. Parecía que la herencia de Julian y su plan 401K habían desaparecido por completo. Miré a Brenda. Mi corazón latía como un martillo, pero mi voz era hielo bajo cero. Brenda, dije lentamente, golpeando la página. Quiero esta cartera de deuda completa. No me importa cuál sea la prima. Supera la oferta. Si tienes que comprarla, cómprala hoy mismo y asegúrate de que la transferencia de la escritura de esta dirección residencial específica se acelere directamente a mi sociedad de cartera de inmediato. Brenda asintió al instante, percibiendo el cambio masivo en la energía de la habitación. Considérelo hecho, jefe. Me recosté en mi pesada silla de cuero y miré el horizonte de Seattle.
No sabía exactamente cómo mis padres habían perdido su vasta riqueza. No sabía qué le había pasado a su precioso hijo de oro, pero sabía una cosa con absoluta certeza: el universo acababa de entregarme las llaves del reino, y estaba a punto de cerrar las puertas. 2 semanas después, el complejo papeleo se despejó. Legalmente era dueño de la deuda. Legalmente era dueño de la casa. Y 3 días después de eso, mientras revisaba planos complejos con mi ingeniero jefe en el enorme vestíbulo con paredes de cristal de la sede de mi firma en el centro, las pulidas puertas del ascensor se abrieron con un tintineo. Escuché una voz aguda, frenética y excesivamente familiar, que se abrió paso a través del tranquilo y profesional zumbido de mi oficina corporativa. Nathaniel, Nathaniel, mírate. Me quedé inmóvil. Me di la vuelta lentamente. De pie, cerca del mostrador de mi recepcionista, viejos, desesperados e increíblemente pequeños en el enorme espacio, estaban Richard y Beatriz. Pensé que había enterrado el pasado. Estaba equivocado. El pasado acababa de entrar en mi vestíbulo, y ellos no tenían absolutamente ninguna idea de con quién estaban tratando. 16 años es una extensa y enorme extensión de tiempo. Cuando lo vives día a día, moliéndote los huesos hasta el polvo solo para asegurar tu próxima comida, se siente como una eternidad. Es tiempo más que suficiente para construir un imponente imperio corporativo desde cero. Pieza a pieza, agónicamente. Y como estaba a punto de descubrir, ciertamente es tiempo más que suficiente para destruir uno, completa, total e irreversiblemente. Me encontraba en el centro exacto de mi vestíbulo corporativo con paredes de cristal, meticulosamente diseñado, en el 50º piso de la sede de Brooks and Sterling Architecture. Los suelos bajo mis zapatos Oxford de cuero hechos a medida eran de pizarra italiana cortada a mano e importada. Un gris oscuro y fresco que absorbía la luz natural que entraba por las enormes claraboyas. La iluminación ambiental estaba perfectamente calibrada, proyectando un brillo profesional e intimidante, diseñado para irradiar una atmósfera de autoridad absoluta e intocable a cualquier cliente que saliera de los ascensores. El débil y constante zumbido del tráfico de la ciudad abajo proporcionaba un latido bajo y rítmico a la habitación. Dominique, mi ingeniero estructural jefe, estaba justo a mi lado. Era un hombre de hombros anchos que inspiraba respeto. Y actualmente sostenía un pesado conjunto enrollado de planos comerciales altamente sensibles para un nuevo campus tecnológico multimillonario que estábamos desarrollando en el lado este de la ciudad. Y allí, de pie a pocos metros de distancia, cerca del pulido mostrador de mármol blanco de la recepción, estaban las dos personas específicas que alguna vez tuvieron un poder absoluto y aterrador de vida o muerte sobre mi propia existencia. Richard y Beatriz. 16 años no les habían sido nada amables. El aura arrogante, intocable y de alta sociedad que solían proyectar tan fácilmente a nuestros ricos vecinos suburbanos había desaparecido por completo, totalmente erosionada por la dura e implacable realidad de sus propias desastrosas elecciones. Mi padre, Richard, que solía vestir trajes italianos hechos a medida y exudar una presencia corporativa intimidante que hacía temblar de miedo a los jóvenes ejecutivos, ahora era la sombra de lo que fue. Llevaba una chaqueta deportiva gris descolorida, de confección, que colgaba increíblemente holgada de su cuerpo envejecido y cada vez más encogido. La tela parecía barata. El cuello estaba ligeramente deshilachado, y claramente no había sido lavado en seco en meses. Su cabello, antes un distinguido y espeso plateado, que él había gastado una fortuna en estilizar, ahora era completamente blanco, fino y ralo. Sus hombros, que solían estar echados hacia atrás en una postura de constante dominio, estaban severamente encorvados bajo un peso invisible y pesado de deuda creciente, noches de insomnio y un fracaso aplastante continuo. Mi madre, Beatriz, llevaba un vestido estampado floral anticuado que probablemente compró en una estantería de rebajas de una tienda de descuento. Se aferraba desesperadamente a un bolso de imitación de diseñador, con los nudillos blancos por la inmensa tensión física. El maquillaje pesado y expertamente aplicado que llevaba no podía ocultar las profundas y exhaustas líneas grabadas en su rostro, ni las ojeras oscuras, hundidas y con aspecto magullado bajo sus ojos. Parecía una mujer que había pasado la última década huyendo de un maremoto del que sabía que no podía escapar. Maya, mi recepcionista corporativa altamente capacitada, que estaba acostumbrada a tratar con CEOs de Fortune 500 y planificadores urbanos agresivos, parecía completamente mortificada cuando mi madre prácticamente empujó más allá del costoso podio de seguridad de caoba.
Una sonrisa ensayada, dramáticamente llorosa, estaba pegada en el rostro envejecido y arrugado de Beatriz. Nathaniel. Oh, cariño. Mírate, exclamó Beatriz ruidosamente, su voz aguda e increíblemente chirriante resonando de manera molesta en los altos techos acústicos del vestíbulo. Cada empleado en un radio de 50 pies detuvo sus conversaciones para mirar. Ella dio un paso adelante rápidamente, abriendo sus brazos delgados y huesudos, intentando atraerme a un apretado e increíblemente falso abrazo maternal. No parpadeé. No me inmuté. No ofrecí ni una sola microexpresión de calidez, vacilación o sorpresa. Mi ritmo cardíaco ni siquiera se elevó. Simplemente di 2 pasos lentos, deliberados y altamente calculados hacia atrás, cruzando mis brazos firmemente sobre mi pecho. Sus brazos vacíos colgaron en el aire frío y acondicionado durante un segundo profundamente incómodo y agonizantemente largo, antes de que los bajara lentamente a sus costados, aclarándose nerviosamente la garganta seca. Nosotros vimos su firma prominentemente destacada en la revista regional de bienes raíces comerciales el mes pasado, continuó Beatriz, intentando desesperadamente mantener vivo el falso y burbujeante entusiasmo en su voz temblorosa, aunque el pánico ya se asomaba en sus ojos. Brooks and Sterling Architecture. Reconocimos el nombre al instante. Estamos tan increíblemente orgullosos de ti, Nathaniel. Siempre supimos que nuestro pequeño tenía este tipo exacto de grandeza dentro de él. Siempre le dije a tu padre, ese chico moverá montañas algún día, punto. La audacia absoluta y pura de sus palabras casi me hizo reír a carcajadas. Fue una aterradora clase magistral de manipulación psicológica tóxica. Intentaba activamente reescribir 16 años de abuso emocional severo, inanición calculada y abandono parental total en una conmovedora narrativa ficticia de orgullo materno. ¿Qué están haciendo exactamente aquí?, pregunté. Mi voz era tranquila, perfectamente nivelada y completamente desprovista de calidez, familiaridad o vacilación. Les hablé con el mismo tono frío y desinteresado que usaría para dirigirme a un subcontratista intruso en un lugar de trabajo restringido y de alta responsabilidad. Richard dio un paso adelante, intentando hinchar su pecho hueco y evocar la postura pesada, autoritaria y patriarcal en la que se había apoyado fuertemente para aterrorizarme cuando era un niño hambriento y desesperado de 14 años. Pero ahora era una ilusión notablemente frágil y patética. Inmediatamente noté que sus manos temblaban ligeramente a sus costados, delatando su profundo miedo, y sus zapatos de cuero, antes caros, estaban severamente rozados en las puntas. Necesitamos hablar en privado, Nathaniel, dijo Richard, tratando de bajar artificialmente su voz a un susurro apagado y serio, mientras miraba ansiosamente alrededor de la lujosa oficina a los arquitectos e ingenieros bien vestidos y bien pagados que pasaban junto a nosotros. La familia se mantiene unida en los momentos difíciles. Las cosas se han vuelto increíblemente complicadas últimamente con la cambiante economía y el fluctuante mercado inmobiliario. Necesitamos conseguir una habitación tranquila para discutir un acuerdo financiero mutuamente beneficioso. Podría haberle indicado fácilmente a mi equipo de seguridad privada que los escoltara físicamente fuera del edificio y los arrojara a la concurrida y lluviosa calle del centro en ese mismo instante. Podría haberme dado la vuelta en silencio, haber entrado en mi ascensor con acceso por tarjeta y no haber vuelto a mirar sus caras desesperadas y envejecidas. Pero había pasado 1 década y media construyendo una enorme e impenetrable fortaleza de riqueza y poder, y necesitaba profundamente que vieran exactamente cuán altos eran los muros, y quién tenía las pesadas llaves de hierro de las puertas. Dominique, dije, sin apartar mis ojos de la mirada nerviosamente cambiante de Richard. Pon los planos comerciales en mi escritorio de la oficina ejecutiva. Revisaremos a fondo los cálculos de carga, los informes de resistencia a la tracción y los planes de refuerzo sísmico en exactamente 20 minutos. Sí, señor, respondió Dominique con agudeza. Les dio a mis padres una mirada profundamente sospechosa y despectiva, reconociendo claramente que esas personas desaliñadas no pertenecían a nuestro entorno corporativo de élite, antes de darse la vuelta y alejarse por el largo pasillo de cristal. Señalé fríamente hacia las pesadas puertas dobles de cristal esmerilado de mi sala de juntas ejecutiva principal, situada justo al lado del vestíbulo principal. Ahí, ordené, mi tono sin dejar absolutamente espacio para argumentos o negociaciones. Los conduje a la enorme habitación.
Era un espacio increíblemente intimidante, diseñado específicamente por mí para proyectar un poder corporativo abrumador y un dominio psicológico durante las negociaciones de contratos de alto riesgo. Estaba dominado por una mesa de conferencias de caoba pulida hecha a medida de 20 pies, rodeada por 20 sillas ergonómicas de cuero negro. La iluminación era cruda y brillante a través de los enormes ventanales envolventes del suelo al techo. Toda la bulliciosa ciudad de Seattle era claramente visible, un extenso testimonio de hormigón de la industria, la ambición y la riqueza. Las nubes grises colgaban bajas sobre los rascacielos, reflejando la frialdad de la habitación. Caminé directamente a la cabecera de la larga mesa y me paré firmemente detrás de mi silla, apoyando las manos sobre la madera pulida. No les ofrecí una bebida. No les ofrecí un asiento, pero ellos sacaron nerviosamente 2 sillas en el extremo opuesto, encogiéndose en el costoso cuero, luciendo increíblemente pequeños, patéticos y completamente fuera de lugar. Hablen, ordené, revisando ostentosamente el pesado Rolex de mi muñeca para enfatizar que su presencia era una pérdida activa de mi valioso tiempo. Mi madre inmediatamente sacó un pañuelo de papel arrugado y usado de su bolso de diseñador falso y comenzó a secarse dramáticamente las esquinas de sus ojos completamente secos, preparándose completamente para una actuación teatral digna de un Oscar de angustia materna. Nathaniel, se trata de Julian. Tu hermano menor está en terribles problemas, y por extensión directa, tu padre y yo nos enfrentamos a una catástrofe financiera absoluta. Durante los siguientes 10 a 15 minutos, se sentaron en mi sala de juntas y expusieron una historia convoluta, patética y profundamente vergonzosa de ruina financiera catastrófica que fue enteramente, 100%, autoinfligida. Mientras yo había estado lavando sartenes grasientas de hierro fundido hasta que mis nudillos sangraron, mezclando pesadas bolsas de hormigón bajo la lluvia helada y sacrificando toda mi juventud solo para sobrevivir, su precioso chico de oro había sido completamente arruinado por su indulgencia interminable y enfermiza. Habían pagado completamente en efectivo 2 universidades privadas prestigiosas y diferentes, de ambas Julian se retiró rápidamente durante su primer año porque afirmó que encontraba la carga académica creativamente poco inspiradora y demasiado restrictiva para su genio único. Después de ese enorme despilfarro de dinero de 6 cifras, comenzaron a financiar ávidamente una rápida sucesión de empresas absolutamente desastrosas y mal concebidas para alimentar su enorme e increíblemente frágil ego. Realmente quería ser un emprendedor prominente como tú, Nathaniel, explicó Richard, frotándose agresivamente las sienes como si luchara contra una migraña severa y punzante. Lanzó un exclusivo y sofisticado salón de cócteles en el distrito del centro. Financiamos completamente el capital inicial de $500,000 y tontamente firmamos como garantes personales del contrato de arrendamiento comercial a 10 años. Compró mármol italiano personalizado para la barra. Compró asientos de terciopelo importados, pero colapsó completamente en solo 6 meses debido a una grave mala gestión, un robo desenfrenado por parte de los empleados y una demanda masiva y aplastante de múltiples proveedores de licor al por mayor impagos. Luego, casi inmediatamente después de ese fracaso, comenzó una marca de ropa de lujo a medida. Acumuló más de $400,000 en deuda con proveedores porque ordenó arrogantemente enormes cantidades de inventario caro que no podía vender. Los agresivos acreedores corporativos lo persiguieron con dureza, congelando sus cuentas. En lugar de exigir una responsabilidad básica y fundamental a su hijo adulto, mis padres habían redoblado frenéticamente sus esfuerzos para proteger a su hijo favorito de las duras consecuencias en el mundo real de su propia grave incompetencia. Richard había sacado una segunda hipoteca masiva y altamente apalancada sobre su impecable casa suburbana, apostando el capital que habían acumulado durante 30 años. Beatriz había vaciado por completo su cuenta de jubilación 401k, absorbiendo enormes penalizaciones por retiro anticipado e impactos fiscales, y cobró sistemáticamente sus pólizas de seguro de vida completas, solo para cubrir agresivamente los crecientes acuerdos legales de Julian y mantener su estilo de vida derrochador y completamente insostenible en un ático alquilado en el centro. Creían firmemente y de manera ilusoria que su hijo mimado, perezoso e increíblemente titulado era un visionario brillante e incomprendido en ciernes. Estaban completamente, voluntariamente ciegos a la dura e innegable realidad de que era un parásito tóxico que había agotado rápida y despiadadamente todos sus ahorros de toda la vida. Cuando los valores de las propiedades regionales bajaron significativamente el año pasado, mis contratos de consultoría corporativa independiente se agotaron por completo, admitió Richard, con la voz quebrada, mirando con derrota el reflejo del horizonte de Seattle sobre la mesa de caoba pulida.
Estábamos atrapados bajo una pesada deuda con intereses compuestos y tasas hipotecarias ajustables en aumento. Teníamos absolutamente que mantener las apariencias de riqueza en el barrio. No podíamos dejar que nadie en el club de campo o la asociación de propietarios supieran que estábamos fracasando por completo. Habría arruinado nuestro estatus social. La vergüenza habría sido insoportable. ¿Y dónde está Julian exactamente ahora? Pregunté con frialdad, ya sabiendo que la respuesta sería el desenlace definitivo de su patética tragedia. Se fue, susurró Beatriz, su voz quebrándose, finalmente luciendo genuinamente y profundamente devastada en lugar de fingirlo. Cuando el banco envió los avisos finales de ejecución hipotecaria certificados el mes pasado, empacó sus pertenencias caras restantes en su coche y condujo hasta el sur de California en medio de la noche sin siquiera despedirse. Nos enteramos por un amigo de la familia en común que actualmente está pasando por un terrible y complicado divorcio de una mujer que conoció allí y una batalla por la custodia altamente agresiva. Se niega rotundamente a devolver nuestras llamadas. Cambió su número de teléfono. Bloqueó nuestros correos electrónicos. Nos abandonó por completo. El hijo predilecto había tomado el dinero restante y había huido, dejando a sus padres ancianos y tontos con la enorme bolsa vacía. Habían incumplido múltiples préstamos hipotecarios. Se estaban deslizando rápida e imparablemente hacia una ejecución hipotecaria absoluta e irreversible. El banco está amenazando agresivamente con embargar formalmente la casa familiar a finales de este mes, dijo Richard, finalmente mirándome. Su tono cambió de repente. La desesperación inicial y suplicante se endureció en una demanda profundamente familiar, altamente tóxica e increíblemente exigente. El monstruo que recordaba de mi infancia resurgió brevemente. Julian necesita desesperadamente un gran capital inicial para recuperarse después de su complicado divorcio. Necesita un abogado, y tu madre y yo necesitamos saldar por completo esta aplastante hipoteca antes de que tiren nuestras pertenencias al césped. Como nuestro hijo mayor, como un hombre de obvia e inmensa riqueza y poder corporativo, es tu estricto deber filial intervenir y arreglar este desorden. La familia es la familia, Nathaniel. Necesitas liquidar nuestra enorme deuda hipotecaria inmediatamente hoy. Y necesitas establecer un fideicomiso irrevocable para comprarle a tu hermano menor una casa decente y cómoda en California, para que pueda asegurar la custodia compartida de sus hijos. Después de todo lo que te dimos con generosidad, después del cálido techo que pusimos sobre tu cabeza durante 18 años, nos debes esto. Es lo mínimo que puedes hacer por tu familia. Lo miré fijamente. Dejé que el silencio pesado y sofocante se extendiera en esa enorme habitación hasta que la tensión fue tan densa que se podía cortar con una hoja de acero. Miré la lluvia golpeando los ventanales. Me habían matado de hambre. Me habían humillado. Me habían desalojado bajo la lluvia helada en mi 18º cumpleaños. Y ahora, honestamente, realmente creían que podían entrar con confianza en mi imperio corporativo y exigir agresivamente una limosna de caridad de 6 cifras, basado estrictamente en la obligación biológica que habían ignorado por completo cuando yo era un niño. No grité. No golpeé agresivamente mis puños sobre la mesa pulida. No perdí los estribos, no rechacé los dientes ni levanté la voz ni un solo decibelio. Cuando tienes absolutamente todas las cartas ganadoras en un juego de supervivencia de alto riesgo, no necesitas recurrir a la ira teatral barata. La ira es para los impotentes. Con calma, me incliné hacia el pesado maletín de cuero reforzado que descansaba en el suelo alfombrado, justo al lado de mi silla. Abrí los cierres de combinación de bronce con un chasquido fuerte y satisfactorio que resonó ruidosamente en la tranquila habitación. Metí la mano. Saqué una delgada carpeta de manila con pestañas rojas y la coloqué justo en el centro exacto de la mesa de caoba pulida. Puse mi mano derecha encima y la deslicé lenta y deliberadamente por la suave madera hasta que se detuvo directamente frente a las manos temblorosas de Richard. Ábrela, instruí, mi voz plana y autoritaria. Richard miró la carpeta corporativa estándar con profunda y visible vacilación, tratándola como si fuera un dispositivo explosivo activo y con cuenta regresiva, listo para explotar. Tragó con dificultad mientras su nuez se movía en su garganta arrugada. Lentamente, con cuidado, abrió la gruesa cubierta de papel, despegándola para revelar el contenido. Había preparado meticulosamente 3 documentos muy específicos para este momento exacto tan esperado.
Había soñado con este momento durante una década y lo iba a ejecutar con precisión quirúrgica. El primer documento, en el lado izquierdo, dije, mi voz cortando limpiamente a través de la habitación silenciosa como un bisturí estéril. Míralo con mucho cuidado, Richard. Era una fotocopia a color de alta calidad de una pequeña libreta de espiral, muy amarillenta. Era la libreta exacta que Samuel, el gerente del restaurante, había encontrado en el estante seco de la cocina trasera hace tantos años. Ese es un libro de contabilidad financiero muy detallado y rigurosamente desglosado, expliqué suavemente, inclinándome ligeramente, observando cómo una profunda confusión invadía sus rostros envejecidos mientras miraban las largas columnas de mi meticulosa letra de adolescente. Registra explícitamente cada dólar que gané lavando platos pesados con grasa pegada hasta que mis manos sangraron y cada dólar que me vi obligado a gastar en la supervivencia humana básica y fundamental entre las edades exactas de 14 y 18 años. Lista claramente los abrigos de invierno de segunda mano que compré para no morir de frío en mi ruta de reparto de periódicos. Lista los medicamentos genéricos para la gripe, las barras de pan con descuento, los útiles escolares baratos de la sección de liquidación, los copagos dentales que se negaron a cubrir. Mi departamento de contabilidad calculó la suma final ajustada por inflación esta mañana. Suma precisamente $32.412,16. Esa es la cantidad exacta e innegable de dinero que me costó mantenerme vivo en su casa mientras ustedes compraban ávidamente un Porsche de lujo completamente nuevo para el hijo que eventualmente los arruinaría. Beatrix se cubrió violentamente la boca con la mano temblorosa. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Sus ojos se apartaron rápidamente del papel impreso. Completamente incapaz de enfrentar la cruda evidencia física de su grave negligencia materna. Pase la página, ordené, mi voz resonando ligeramente en la gran habitación, sin ofrecer consuelo. Richard volteó temblorosamente el documento, su rostro instantáneamente despojado de todo color restante. El tenue rubor rosado de sus mejillas desapareció, volviéndose un tono enfermizo, pálido, de ceniza absoluta. Sus ojos se abrieron con horrible reconocimiento. Era una copia perfectamente conservada del aviso de desalojo original. El contrato de arrendamiento residencial mes a mes, mecanografiado y perfectamente formateado, que él había deslizado orgullosa y engreídamente por la encimera de granito de la cocina la mañana lluviosa de mi 18º cumpleaños. Exigía explícitamente $800 al mes por una pequeña y vacía habitación de la infancia, excluyendo los servicios públicos. Ustedes estaban sentados en su cómoda y cara cocina, dije, manteniendo mi tono mortalmente tranquilo, fijando mis ojos fríos completamente en los suyos aterrorizados. Miraron directamente a un adolescente que acababa de graduarse como el mejor de la escuela secundaria sin el menor apoyo parental, y fríamente le entregaron un aviso de desalojo legalmente vinculante. Me miraron a los ojos y dijeron, la infancia es un privilegio. Me dijeron que no me debían absolutamente nada. Obligaron a propósito a un niño hambriento y exhausto a restregar grasa industrial de sartenes de hierro fundido hasta medianoche solo para comprar un bote de mantequilla de cacahuete. Y ahora se atreven a pasar por la seguridad de mi edificio, entrar en mi empresa multimillonaria y exigir agresivamente una limosna de caridad de 6 cifras para el hermano que los tiró a la basura. El rostro de Richard se sonrojó rápidamente de un carmesí profundo y muy avergonzado. La vergüenza lo estaba sofocando. Pero la vieja ira tóxica, la desesperada y patética necesidad de control patriarcal, se encendió brevemente en sus ojos llorosos. No pudo soportar ser el villano de su propia historia. Eso fue amor duro, Nathaniel, siseó a la defensiva, golpeando débilmente su mano temblorosa y manchada de hígado contra la pesada mesa de caoba. Eras increíblemente terco. Tuvimos que enseñarte la dura e implacable realidad del mundo corporativo. Y mírate ahora. Mira este enorme edificio. Mira esta firma tan exitosa. Nuestra estricta disciplina, nuestra firme negativa a mimarte como un bebé. Te convirtió en el enorme éxito adinerado que eres hoy. Deberías estar de rodillas dándonos las gracias por forjar tu carácter y tu ética de trabajo. No, respondí al instante. Mi voz bajó una octava completa, resonando fuertemente con una autoridad absoluta e innegable que lo hizo retroceder físicamente. Mi implacable resiliencia me convirtió en un éxito. Mi disciplina castigadora construyó esta firma. Mi inteligencia aseguró estos contratos.
Su crueldad extrema no fue más que un obstáculo completamente innecesario y altamente traumático que tuve que superar. No pueden atribuirse el mérito del fuego masivo que construí solo porque me echaron al frío helado sin un fósforo. No fueron mis maestros. Fueron mis abusadores. Hice una pausa, dejando que la pesada y sofocante realidad de mis palabras calara hondo en sus mentes aterrorizadas. El silencio en la habitación era absoluto. Entonces, señalé la carpeta abierta una última vez. Hay un tercer y último documento en esa carpeta. Richard, les sugiero encarecidamente que lo tomen y lo lean con mucho, mucho cuidado, porque esta es la parte en la que su pasado alcanza a su presente. Las manos de Richard temblaban tan violentamente ahora que el grueso papel crujió audiblemente mientras sacaba la pila final de documentos legales grapados. Llevaba el pesado sello grabado en lámina de oro del primer banco regional, junto al imponente encabezado corporativo en tinta negra de Brooks and Sterling Holdings LLC. Hace exactamente 2 semanas, afirmé con calma, recostándome y observando sus ojos escanear la página, viendo cómo el horror puro e inalterado se apoderaba de él mientras leía la compleja jerga legal. Mi firma de desarrollo inmobiliario comercial adquirió agresivamente una enorme cartera de deuda comercial y residencial morosa y altamente tóxica del primer banco regional. La compramos a una prima elevada durante su venta de liquidación de fin de trimestre. Somos dueños del papel. Somos dueños de la deuda. Entrelacé mis dedos en un gesto de control absoluto e inquebrantable. Esa cartera de deuda específica incluía una amplia variedad de activos tóxicos de bajo rendimiento, centros comerciales, almacenes abandonados e hipotecas impagadas. Uno de esos activos específicos era la segunda hipoteca gravemente morosa y altamente ejecutada de su impecable casa suburbana en West Hill. La casa exacta en la que viven actualmente. La casa exacta de la que me echaron bajo la lluvia. Beatriz dejó escapar un jadeo agudo, ahogado y altamente dramático, agarrándose fuertemente el pecho con ambas manos como si físicamente no pudiera respirar. ¡Oh, Dios mío! Exhaló. No, Nathaniel, por favor. Richard quedó completamente paralizado, con la boca ligeramente abierta, sus ojos fijos desesperadamente en la transferencia certificada de la escritura de propiedad que listaba legalmente y claramente a mi sociedad de cartera como el propietario absoluto e indiscutible de su enorme deuda. No les debo ni una sola cosa, Richard, dije, asestando el golpe final devastador y completamente legal sin rastro de emoción. No les debo lealtad familiar forzada. No les debo un fondo fiduciario para los hijos de Julian, a quienes ni siquiera he conocido. No les debo ni un solo centavo de mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Pero ustedes, a partir de este exacto momento legal, deben actualmente a mi sociedad de cartera precisamente $460.000 en pagos hipotecarios atrasados, cargos por mora acumulados y penalidades legales compuestas. El puro, abrumador y aplastante peso de la trampa legal que había tendido meticulosamente finalmente los aplastó por completo. Estaban completamente a mi absoluta merced. El hijo que trataron como basura desechable y cara ahora tenía en sus manos la escritura finalizada y legalmente vinculante de toda su existencia. No había absolutamente ningún lugar a donde huir. Ningún banco con el que negociar una extensión. Ningún abogado caro que pudieran permitirse contratar para salvarlos de esto. El juego había terminado por completo. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Son verdaderamente increíbles. Por favor, ayúdenme dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo, para que sepa que han estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a más personas a descubrir esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Su apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Ahora, déjenme contarles exactamente cómo decidí manejar a mis nuevos y altamente morosos inquilinos. El silencio en la enorme sala de juntas era absoluto y total. Era el silencio pesado, sofocante e intensamente incómodo de la derrota total e innegable. No quedaban lágrimas falsas para que Beatriz llorara agresivamente y me manipulara. No quedaban excusas corporativas manipuladoras de alto nivel para que Richard ofreciera ansiosamente para justificar sus fracasos. Estaban completamente despojados del poder arrogante, tóxico y abusivo que alguna vez tuvieron sobre un niño indefenso y hambriento de 14 años. Estaban atrapados.
Aquí están mis términos finales, dije, mi voz estrictamente profesional, completamente desprovista de cualquier emoción familiar o lástima. Metí la mano con suavidad en el bolsillo de mi chaqueta a medida, saqué una cara y pesada pluma estilográfica de plata y la coloqué pulcramente junto a un nuevo documento legal mecanografiado que había mantenido boca abajo en mi lado de la mesa. Lo levanté y lo deslicé deliberadamente sobre la madera pulida hacia ellos. No voy a llamar al sheriff del condado local para ejecutar la ejecución hipotecaria formal hoy. No voy a desalojarlos por la fuerza a la calle con sus pertenencias metidas en bolsas de basura de plástico negro, aunque ustedes me hicieron exactamente eso sin un segundo de vacilación. Opero un negocio inmobiliario legítimo y altamente rentable, y prefiero encarecidamente los ingresos residuales estables a tratar con propiedades residenciales vacías y depreciadas que requieren mantenimiento. Richard miró fijamente el nuevo documento. En la parte superior de la impecable página blanca, en letras mayúsculas, en negrita y fuertemente resaltadas, decía, contrato de arrendamiento residencial mes a mes. Estaba meticulosamente formateado exactamente como el que él me había entregado con orgullo hace 13 años. Palabra por palabra, cláusula por cláusula. Formal y legalmente les alquilaré la propiedad de nuevo, expliqué de cerca, observando cómo sus ojos aterrorizados escaneaban los estrictos términos legales. Serán completamente responsables de mantener el paisajismo según los estándares de la JOA. Pagarán sus propios servicios públicos, agua, electricidad e Internet de alta velocidad. Y el alquiler mensual es exactamente $800 al mes, vence el primer día de cada mes, solo mediante cheque de caja certificado, entregado directamente a mi departamento de contabilidad corporativa en el cuarto piso. Me incliné hacia adelante, reflejando intencionalmente la misma postura intimidante que él había usado agresivamente en mi 18º cumpleaños. Quería que sintiera el peso exacto del fantasma que había creado. Sin excepciones, sin periodos de gracia. Paguen el primero o múdense. Richard lentamente, con vacilación, extendió la mano y tomó la pesada pluma de plata. Sus dedos envejecidos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el cuerpo metálico con firmeza. Me miró, un hombre viejo completamente roto, fuertemente derrotado, enteramente consumido por las duras e ineludibles consecuencias de su propia codicia desenfrenada, severa arrogancia y horrible crueldad. No dijo ni una sola palabra. No se atrevió a discutir porque sabía que yo cancelaría el trato en un instante y lo arrojaría a los lobos. Firmó su nombre en la línea de puntos, su firma era un garabato dentado, tembloroso y apenas legible. Beatriz jaló el papel hacia ella y firmó directamente debajo de él, sollozando en silencio, genuinamente, en sus manos temblorosas, su bolso de diseñador falso completamente olvidado en el suelo junto a sus zapatos rozados. Richard lentamente empujó el papeleo firmado de vuelta por la larga mesa de caoba. Salgan de mi edificio, dije en voz baja, recogiendo el documento y verificando las firmas para su validez legal. Se levantaron increíblemente despacio, luciendo físicamente agotados e increíblemente frágiles. No se despidieron. No ofrecieron una disculpa vacía por los años de tortura. Simplemente se dieron la vuelta y salieron pesadamente de mi sala de juntas ejecutiva con la cabeza baja, sumidos en una vergüenza aplastante y absoluta. Maya, mi recepcionista, los observó arrastrarse en silencio hacia el ascensor de cristal, completamente despojados de su falsa dignidad y arrogancia de clase alta. Las puertas se cerraron y se fueron. Esa misma tarde, mientras revisaba borradores arquitectónicos en mi tranquila oficina en casa, sonó mi teléfono móvil personal. Recibí una reveladora e increíblemente frenética llamada telefónica de la tía Clara. Clara era la hermana mayor de mi madre, una mujer profundamente amargada y venenosa que funcionaba activamente como el centro de todos los chismes, dramas y manipulaciones familiares tóxicos. Fue ella quien había estado rastreando secretamente mi éxito corporativo a través de revistas de negocios en línea y registros de propiedades. Fue ella quien había proporcionado ávidamente la información detallada sobre mi inmensa riqueza a Richard y Beatriz, esperando desesperadamente ganar una lucrativa comisión de intermediario o asegurar un enorme préstamo personal para sí misma una vez que ellos vaciaran con éxito mis cuentas bancarias. Nathaniel, dijo Clara por teléfono, su voz goteando una preocupación falsa e increíblemente nauseabunda. Me enteré del terrible y horrible malentendido en tu oficina hoy. Tus pobres padres me llamaron. Están absolutamente devastados. Tienes que entender, ellos siempre quisieron lo mejor para ti.
Y el pobre Julian está luchando tanto con su terrible divorcio. Seguramente un hombre en su posición tan exitosa tiene suficiente en su enorme salario para ayudar a su propia carne y sangre. Es lo cristiano que hay que hacer, Nathaniel. No puedes simplemente abandonar a tu familia. Clara, la interrumpí, mi tono congelándola instantáneamente a mitad de frase. Escúchame con mucho cuidado. Si alguna vez vuelves a contactar mi número de teléfono móvil privado y no listado, o si alguna vez te atreves a enviar a mis padres a mi lugar de trabajo de nuevo para perturbar a mis empleados, haré que mi equipo legal corporativo te entierre agresivamente en una demanda por acoso y acecho tan masiva que te verás obligada a vender tu propia casa solo para pagar los honorarios de un abogado defensor. Sé de la enorme deuda de tarjeta de crédito que le estás ocultando a tu marido. ¿Me entiendes claramente? Ella tartamudeó salvajemente, ahogándose con su propia respiración, completamente sorprendida por la amenaza, y colgó rápidamente el teléfono sin decir una palabra más. Esa fue la última cuerda tóxica cortada. La pesada red de facilitadores, monos voladores y manipuladores fue cortada de forma completa y permanente. En cuanto a Julian, el precioso chico de oro nunca recibió ni un solo centavo de mi dinero ganado con tanto esfuerzo sin la interminable red de seguridad financiera que mis tontos padres le proporcionaban agresivamente. Su vida se desmoronó rápida y catastróficamente. Su complicado divorcio en California fue completamente finalizado por un juez implacable de la Corte de Familia. Debido a que no tenía absolutamente ningún activo oculto, ningún ingreso estable y verificable, y un historial fuertemente documentado de grave negligencia financiera y deudas impagas, perdió por completo la custodia principal de sus hijos pequeños. El juez fue implacable. Julian fue legalmente obligado a mudarse a un diminuto y destartalado apartamento estudio infestado de cucarachas en un barrio inseguro, trabajando en un agotador trabajo minorista con salario mínimo en una gran tienda para poder pagar su enorme pensión alimenticia mensual y las cuotas de manutención infantil ordenadas por el tribunal. Pasa sus días reponiendo estanterías y siendo regañado por clientes enfadados. Finalmente probó el sabor brutal, sin filtros e increíblemente duro de la vida exacta que mis padres me habían impuesto intencionalmente a los 14 años. Y mis padres se quedaron exactamente donde estaban, atrapados en esa enorme casa envejecida en West Hill. Cada mes, el primer día exacto del mes, un cheque de caja certificado por exactamente $800 llega de forma segura al departamento de contabilidad de mi firma a través de correo certificado. Actualmente viven estrictamente con un ingreso fijo mínimo de seguridad social, completamente atrapados en una casa enorme, vacía y que se deprecia rápidamente, que ya no poseen legalmente. Alquilando desesperadamente sus propias y patéticas vidas al hijo que alguna vez desecharon como basura absolutamente inútil, están aterrorizados de no pagar un solo plazo. Finalmente aprendieron lo que se sentía al valerse por sí mismos en el mundo real. Por primera vez en 16 largos y agotadores años, mientras observaba en silencio cómo las puertas del ascensor de cristal se cerraban con seguridad sobre Richard y Beatriz esa fatídica tarde, sentí que un peso físico masivo, sofocante y aplastante se desvaneció por completo de mis anchos hombros. Durante más de una década, había estado funcionando puramente con adrenalina pura, trauma severo y una ira profundamente ardiente. Había construido agresivamente un enorme imperio inmobiliario corporativo, no solo por ambición empresarial estándar, sino por una necesidad primal desesperada y aterrorizada de un escudo permanente. Quería ser tan increíblemente rico, tan legalmente poderoso, y tan fuertemente aislado por abogados corporativos y contratos a prueba de balas que ningún ser humano podría volver a poner un candado de bronce en mi suministro de alimentos. Pero parado solo en esa tranquila sala de juntas, mirando la ciudad de Seattle, sosteniendo el contrato de arrendamiento legalmente firmado que efectivamente me convertía en el propietario de mis padres, me di cuenta de una verdad profunda y que alteraría mi vida. La verdadera, duradera e increíblemente satisfactoria justicia no provenía de actuar por pura crueldad desquiciada. No venía de gritos en el camino de entrada, violencia física o de hundirme intencionalmente a su nivel profundamente tóxico y abusivo. Venía de permanecer completamente, innegablemente, legalmente intocable en mi propia verdad sólida. No rompí a mi familia. No los destruí activamente. Su propia codicia desenfrenada e incontrolada, su horrificante y alucinante sentido del derecho, y su absoluta y completa falta de empatía humana básica, lo hicieron todo por sí mismos. Simplemente les entregué un espejo perfectamente limpio y los obligué estrictamente a mirar directamente su propia fea reflexión.
Le di la espalda a su oscura y sofocante sombra para siempre. Finalmente fui libre. Rápidamente regresé a mi trabajo de alto nivel con un sentido completamente renovado e increíblemente poderoso de claridad y propósito absoluto. Brooks and Sterling Architecture continuó expandiéndose masiva y agresivamente por todo el noroeste del Pacífico, asegurando activamente enormes contratos gubernamentales, diseñando centros urbanos sostenibles y redefiniendo por completo el panorama inmobiliario comercial. Ya no estaba construyendo agresivamente estructuras altas para proteger a mi adolescente interior asustado. Estaba construyendo conscientemente espacios hermosos y altamente funcionales donde otras personas pudieran prosperar, trabajar y hacer crecer sus propios negocios. Estaba creando legados. Finalmente compré una vasta, increíblemente moderna y muy aislada propiedad inmobiliaria de primera calidad, en lo alto de las montañas, completamente rodeada de antiguos y altos pinos y con vistas a las profundas, oscuras y gélidas aguas del estrecho de Puget. Diseñé meticulosamente cada centímetro cuadrado de la extensa casa yo mismo. No tiene ni un solo candado. Mi enorme cocina está profusamente llena de luz natural de grandes claraboyas y las puertas de la despensa son completamente de cristal transparente abierto. Es un hermoso espacio construido específicamente para la paz profunda, no para la supervivencia desesperada. Es un hogar donde nadie pasa hambre y a nadie se le cobra alquiler por existir. Cuando lamentablemente creces en un ambiente profundamente tóxico y altamente abusivo, tus abusadores te condicionan agresivamente para que creas firmemente que tú eres el problema fundamental. Se te enseña activamente que establecer límites básicos y saludables te convierte en un villano egoísta, ingrato y terrible. Mis padres utilizaron el mismo concepto de familia como arma para exigir una sumisión absoluta e incuestionable y un gran sacrificio financiero, mientras ignoraban por completo los deberes básicos fundamentales del amor parental, la protección física y el cuidado básico. Realmente creían que la simple biología les daba un pase ilimitado de por vida para explotarme sin piedad. Estaban completamente e innegablemente equivocados. La biología simplemente te convierte en un pariente genético. El respeto profundo, la lealtad inquebrantable y el amor incondicional y de apoyo son lo que verdaderamente te convierte en una familia. La familia son las personas que te ofrecen una comida caliente cuando te mueres de hambre, como Samuel en el restaurante. La familia son las personas que te dejan dormir en su sofá cuando no tienes a dónde ir, como Marcus. Aprendí de la manera increíblemente dura y profundamente dolorosa que a veces lo mejor que puedes hacer por tu propia salud mental, tu estabilidad financiera y tu supervivencia final es cortar completa y limpiamente la extremidad infectada. No puedes sanar en el mismo ambiente tóxico y venenoso que te enfermó increíblemente en primer lugar. A veces tienes que caminar valientemente bajo la lluvia torrencial y helada, cargar activamente tus propias pesadas bolsas de basura y construir tu propio refugio impenetrable desde cero. Es increíblemente difícil. Es absolutamente aterrador. Hubo noches largas y oscuras en ese apartamento húmedo y helado en el sótano donde realmente lloré de puro agotamiento físico y del doloroso e intensamente vacío dolor de ser completamente no amado y descartado por las mismas personas que me trajeron a este frío mundo. Pero ese intenso dolor fue completamente temporal. La paz profunda e increíble que tengo ahora, la seguridad financiera absoluta y la tranquila, inquebrantable y profundamente arraigada confianza de saber que construí mi propia salvación masiva que es permanente. Si hay algo muy importante que quiero desesperadamente que se lleven de mi larga historia de hoy, es exactamente esto: nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que nadie, ni siquiera sus propios padres, los convenza de que su abuso calculado es en realidad amor. Nunca permitan que disfracen su crueldad extrema, su manipulación y su grave negligencia como amor duro o construcción de carácter necesaria. Tienen el derecho humano fundamental y absolutamente innegable de alejarse completamente de una mesa donde ya no se sirve el respeto básico. Tienen el derecho de construir agresivamente su propia fortaleza, cerrar las pesadas puertas de hierro y elegir activamente exactamente quién puede entrar. No están obligados a prenderse fuego solo para mantener calientes a las personas tóxicas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi largo viaje hoy. Sé que fue emocionalmente pesado, pero compartirlo activamente con todos ustedes me ayuda a seguir sanando y avanzando. Recuerden siempre su profundo valor. Establezcan consistentemente límites firmes e inquebrantables y nunca se disculpen por proteger su propia paz. ¿Alguna vez han enfrentado algo increíblemente similar con sus propios familiares tóxicos?
¿Alguna vez han tenido que tomar la difícil decisión de cortar lazos para salvarse? Compartan su historia personal en los comentarios a continuación. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse el próximo viaje. Manténganse increíblemente fuertes y sigan construyendo su propia fortaleza.